El director de la aerolínea se reía a carcajadas mientras servía champán. Te doy el doble de tu sueldo si te olvidas de esa pequeña grieta, Elena. Ella, con el informe de seguridad en la mano, lo miró con manos temblorosas. Lo que estaba a punto de revelar sobre el avión hizo que la risa se le congelara en la cara a todos los presentes. Pulsa el botón, me gusta, y suscríbete al canal para ver más historias increíbles. La joya de titanio. El hangar número 4 de Aerotech no olía a grasa ni a combustible quemado, como los talleres mecánicos comunes. Olía a ozono, a polímeros recién curados y a esa electricidad estática que precede a las tormentas de verano. Para Elena, ese era el aroma del éxito, una fragancia más embriagadora que cualquier perfume francés que hubiera usado en las cenas de gala a las que rara vez asistía. Elena recorrió con la yema de los dedos la superficie fría del fuselaje. El metal, una aleación de titanio y fibra de carbono que había tardado 5 años en perfeccionar, respondía a su tacto con una suavidad casi orgánica. Allí, bajo las luces tenues de seguridad que bañaban el inmenso espacio en un azul cobalto, el Ícaro no parecía una máquina de carga. Parecía una criatura dormida, una bestia mitológica esperando el primer aliento de vida para reclamar el cielo. Es hermoso cuando duerme, ¿verdad? La voz resonó en la inmensidad del hangar, sobresaltándola levemente. Elena retiró la mano, como si hubiera sido sorprendida en un momento de intimidad prohibida. Al girarse, vio a Roberto emergiendo de las sombras de la pasarela superior. A sus 60 años, el CEO de Aerotech mantenía la elegancia de un viejo león, canoso, impecable en su traje italiano, pero con los ojos cansados de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo el mundo sobre sus hombros. No duerme, Roberto, corrigió Elena con una sonrisa suave, volviendo la vista hacia la imponente envergadura de las alas. Solo está conteniendo la respiración. Faltan 72 horas. Roberto bajó las escaleras metálicas, y el sonido de sus pasos repiqueteó con un eco metálico que subrayaba el silencio del lugar. Se detuvo junto a ella, mirando su creación con una mezcla de codicia y devoción. Para el mundo, el Ícaro era un avance logístico, un avión capaz de transportar carga ligera a la mitad del costo y con una huella de carbono casi nula. Pero para ellos dos, de pie en esa catedral de acero y hormigón, era la salvación. 72 horas, murmuró él, aflojándose el nudo de la corbata, un gesto de vulnerabilidad que solo se permitía frente a ella. ¿Sabes lo que dicen los inversores de Londres? Que estamos locos. Que poner toda la liquidez de la empresa en un solo prototipo es un suicidio. Elena sintió una punzada de empatía. Conocía los números. Sabía que Aerotech estaba sangrando dinero, que las hipotecas sobre los hangares estaban vencidas y que las nóminas de los 500 empleados dependían exclusivamente de que el viernes, cuando el Ícaro despegara frente a las cámaras de la prensa internacional, el mundo se quedara boquiabierto. La locura y el genio suelen vivir en la misma calle, Roberto. Tú me enseñaste eso cuando me contrataste, ¿recuerdas? Yo era una ingeniera recién divorciada con un currículum lleno de huecos y una hija pequeña. Nadie quería arriesgarse conmigo. Tú sí. Roberto sonrió, y por un momento, la fatiga desapareció de su rostro, reemplazada por un afecto genuino. Puso una mano paternal sobre el hombro de Elena. El peso de su mano era cálido, reconfortante. Había una historia allí, no de romance carnal, sino de esa intimidad profunda que se forja en las trincheras del trabajo compartido, en las noches sin dormir revisando planos, en el café rancio de las madrugadas y en la fe ciega del uno en el otro. Y no me equivoqué, dijo él con suavidad. Has construido algo que cambiará la historia, Elena. Estas alas, son tus alas. Has sacrificado mucho para llegar aquí. Las cenas escolares de Sofía que te perdiste, las vacaciones que nunca tomaste, las relaciones que se enfriaron porque tu corazón ya estaba ocupado por este pájaro de metal. Las palabras de Roberto dolieron porque eran ciertas. Elena miró su reflejo distorsionado en el fuselaje pulido. Veía a una mujer de 42 años, atractiva pero con líneas de expresión marcadas por la tensión constante. Había amado la aeronáutica con la pasión devoradora de un primer amor, y esa pasión le había cobrado un precio alto en soledad. Pero al mirar el avión, sentía que cada renuncia había valido la pena. El Ícaro era su obra maestra. Era la justificación de su existencia. Si el vuelo del viernes es un éxito, continuó Roberto, su voz tornándose más seria, más empresarial, las acciones se dispararán. Podremos refinanciar la deuda. Tú tendrás tu puesto en la junta directiva, Elena. Y más importante aún,
tendrás la libertad de diseñar lo que quieras, sin contadores respirándote en la nuca. Pero necesitamos que sea perfecto. Sin errores. Sin dudas. Lo es, aseguró Elena, sintiendo el orgullo inflarle el pecho. He revisado cada remache, cada línea de código, cada centímetro de fibra. El Ícaro no solo vuela, Roberto, baila con el viento. Los simuladores muestran una eficiencia del 99,8%. Es la máquina más segura que se ha construido jamás. Roberto asintió, visiblemente aliviado, como si las palabras de ella fueran el bálsamo que necesitaba para poder dormir esa noche. Bien. Entonces ve a casa, Elena. Descansa. Te ves agotada. Sofía te necesita, y nosotros te necesitamos fresca para las entrevistas del viernes. Ya no hay nada más que hacer aquí. La suerte está echada. Él le dio un último apretón en el hombro y se alejó hacia la salida, su figura recortándose contra la luz ámbar de la oficina lejana. Elena lo vio irse, sintiendo una oleada de gratitud hacia ese hombre que le había dado un propósito cuando su vida personal se desmoronaba. Quería que él ganara. Quería que el mundo viera que la visión de Roberto y la ingeniería de ella eran imparables. Sin embargo, cuando la puerta se cerró y el silencio volvió a adueñarse del hangar, Elena no se movió. Miró su reloj. Eran las 11 de la noche. En casa, su hija universitaria probablemente estaría estudiando o durmiendo. El apartamento estaría vacío y silencioso. Aquí, en cambio, el silencio estaba lleno de promesas. Ve a casa, le había dicho él. Pero su casa estaba aquí. Elena caminó lentamente alrededor del avión, sus tacones resonando con un ritmo hipnótico. Había algo en la curvatura del ala izquierda, cerca de los alerones de titanio, que capturó su atención. No era nada visible. A simple vista, la superficie era un espejo perfecto. Pero Elena no miraba solo con los ojos, miraba con la intuición de quien ha moldeado cada pieza. Recordó un informe menor de la semana pasada, una fluctuación en los sensores de presión durante las pruebas de carga estática. El equipo de control de calidad lo había desestimado como un ruido del sensor, un error de calibración común en los equipos nuevos. Roberto lo había firmado como resuelto. Ella misma lo había avisado, confiando en los protocolos. Pero ahora, en la soledad casi mística del hangar, una duda pequeña, fría y afilada se instaló en su estómago. Era esa sensación molesta de haber olvidado apagar la estufa, esa inquietud que no te deja dormir. Solo una mirada rápida, susurró para sí misma, su voz perdiéndose en la altura del techo. Solo para dormir tranquila. No era desconfianza. Era amor. El amor por la perfección, el amor por la seguridad de quienes volarían en él. Si amabas algo, te asegurabas de que estuviera bien. Caminó hacia la estación de diagnóstico portátil conectada al tren de aterrizaje. La pantalla parpadeó cobrando vida, iluminando su rostro con un resplandor verdoso, fantasmal. Sus dedos volaron sobre el teclado, ingresando sus credenciales de administradora. El sistema le dio la bienvenida. Elena no buscaba un error. Buscaba la confirmación de la excelencia. Quería ver esa línea de datos plana y estable que le diría, todo está bien, vete a casa, abraza a tu hija. Quería demostrarle a su propia ansiedad que estaba equivocada. Abrió el registro de los sensores del ala izquierda. Los gráficos se desplegaron ante ella como un electrocardiograma. Todo parecía normal. Verde. Estable. Dentro de los parámetros. Exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Se sintió tonta, paranoica. Roberto tenía razón, necesitaba descansar. Estaba a punto de cerrar la sesión cuando un pequeño pico en el historial de datos, apenas una aguja en un pajar de números, captó su atención. Era un registro de microvibración en la estructura interna del alerón principal, ocurrido durante la última prueba de túnel de viento simulado. Era infinitesimal. Menos del 0,01% de desviación. Cualquier ingeniero lo habría llamado tolerancia aceptable. Pero Elena no era cualquier ingeniero. Frunció el ceño, la atmósfera romántica y solemne del hangar transformándose lentamente en algo más denso, más opresivo. Acercó el rostro a la pantalla. Esa vibración no debería estar allí. El titanio no vibra así a menos que la estructura molecular esté sometida a una tensión para la que no fue diseñada. O a menos que haya una fatiga invisible, una enfermedad silenciosa en el corazón del metal. No puede ser, murmuró, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Por favor, que sea un error del sensor. El Ícaro seguía allí,
majestuoso e imponente, pero de repente, a los ojos de Elena, ya no parecía una criatura dormida. Parecía una bestia herida que ocultaba un secreto mortal. La euforia del éxito se evaporó, dejando un sabor metálico en su boca. La noche acababa de empezar, y el sueño de Elena estaba a punto de convertirse en una vigilia pesada. Con el corazón latiéndole en la garganta, tecleó el comando para ejecutar un diagnóstico profundo de nivel 5, un análisis que tardaría horas pero que desnudaría la verdad del material. Mientras la barra de progreso comenzaba a llenarse lentamente, Elena miró hacia la oficina oscura de Roberto en lo alto. Sintió un peso en el pecho. El peso de la lealtad contra la verdad. El peso de las alas. Una fractura invisible. La barra de carga en la pantalla del ordenador portátil llegó al 100% con un parpadeo inocente, casi burlón. No hubo sirenas, ni luces rojas giratorias, ni alarmas estridentes que rompieran la quietud sepulcral del hangar. Las catástrofes reales, descubrió Elena en ese instante, rara vez se anuncian con estruendo, suelen llegar en silencio, escondidas en una línea de código o en un decimal fuera de lugar. El resultado del diagnóstico brillaba en letras blancas sobre fondo negro. Anomalía detectada. Integridad estructural del larguero 4B, 89%. Riesgo de fallo crítico bajo estrés torsional lateral, alto. Elena se quedó mirando la pantalla, sintiendo como la sangre se le drenaba de la cara. El mundo a su alrededor pareció oscilar. El 89% sonaba a una cifra alta, a una calificación de sobresaliente en un examen escolar. Pero en aeronáutica, en el mundo donde la gravedad es una enemiga constante e implacable, el 89% no era un aprobado. Era una sentencia de muerte. No, 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 susurró, negando con la cabeza, como si pudiera borrar la realidad con el movimiento. Es el sensor. Tiene que ser el sensor. Sus manos, habitualmente firmes como las de un cirujano, temblaban al teclear nuevos comandos. Intentó recalibrar. Intentó buscar una explicación alternativa, interferencia magnética, un error de software, suciedad en los conectores. Pero la matemática era obstinada. La vibración que había visto no era ruido, era el grito ahogado del material. El titanio del ala izquierda tenía una debilidad microscópica, una fractura invisible al ojo humano pero devastadora para la física. Si el Ícaro despegaba en línea recta y con buen tiempo, aguantaría. Pero si enfrentaba vientos cruzados, si tenía que girar bruscamente, el ala cedería como una rama seca. Elena cerró los ojos y vio la imagen con una claridad aterradora, el avión ascendiendo, el orgullo en los ojos de Roberto, los aplausos, y luego el crujido, el giro violento, el fuego. Tenía que decírselo. Ahora mismo. Arrancó la hoja del informe de la impresora portátil con un movimiento brusco y corrió hacia las escaleras metálicas que llevaban a las oficinas ejecutivas. El sonido de sus tacones golpeando el metal resonó como disparos en el vacío del hangar. Subió los escalones de dos en dos, con el corazón martilleándole contra las costillas, no por el esfuerzo físico, sino por el terror de lo que llevaba en las manos. La oficina de Roberto tenía la luz encendida. A través de las persianas entreabiertas, Elena vio su silueta. Estaba de pie junto al ventanal que daba a la pista oscura, sosteniendo una copa de cristal. Parecía un capitán contemplando el mar antes de la batalla. Elena irrumpió en la oficina sin llamar. La puerta se abrió de golpe, rompiendo la atmósfera de calma tensa que reinaba dentro. Elena. Roberto se giró, sorprendido, derramando unas gotas de líquido ámbar sobre la alfombra. Por Dios, casi me matas del susto. ¿Qué haces aquí todavía? Pensé que te habías ido a casa. Tenemos que abortar, soltó ella. No hubo preámbulos, ni saludos, ni suavidad. Su voz salió estrangulada, cruda. Roberto frunció el ceño, dejando la copa sobre su escritorio de caoba. Su expresión cambió de la sorpresa a una cautelosa preocupación, como la de un padre viendo a su hija despertar de una pesadilla. ¿De qué estás hablando? ¿Abortar qué? Siéntate, estás pálida. ¿Necesitas agua? No necesito agua, Roberto, necesito que me escuches. Elena avanzó y golpeó el papel sobre el escritorio, justo al lado de la costosa botella de whisky. El ala izquierda. El larguero principal tiene fatiga de material. Los sensores no mentían, la vibración es real. Si sometemos al Ícaro a estrés lateral, el ala se partirá. Roberto miró el papel. Luego miró a Elena. No lo cogió de inmediato. Se quedó observándola con una intensidad indescifrable,
estudiando sus ojos desorbitados, su respiración agitada, el mechón de pelo que se había escapado de su coleta perfecta. Elena, comenzó él, con un tono de voz peligrosamente suave. Llevas trabajando 18 horas diarias durante 6 meses. Estás agotada. El estrés te está jugando una mala pasada. No es estrés, insistió ella, sintiendo una punzada de desesperación al ver que él no miraba los datos. Mira los números. Hice un diagnóstico de nivel 5. La integridad es del 89%. 89, Roberto. No podemos volar. Tenemos que cancelar el evento del viernes, desmontar el ala y reforzar la estructura. Nos llevará 2 semanas, quizás 3. Roberto finalmente bajó la vista hacia el informe. Sus ojos recorrieron las cifras rápidamente. Elena sabía que él entendía lo que leía. Antes de ser un CEO preocupado por las acciones, había sido un ingeniero brillante. Vio cómo sus pupilas se contraían ligeramente al llegar a la línea roja. Hubo un silencio espeso, pesado, que duró una eternidad. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado central. Cuando levantó la vista, la calidez paternal había desaparecido. En su lugar, había una frialdad pragmática que a Elena le heló la sangre más que cualquier fallo mecánico. Es una proyección teórica, dijo él, devolviéndole el papel con un gesto despectivo, como si fuera una servilleta sucia. Basada en simulaciones de peor escenario. Es una certeza matemática, replicó Elena, atónita por su reacción. No es una teoría. El material está comprometido. ¿Si hay viento el viernes? Siempre hay viento. Estalló Roberto, perdiendo la compostura por primera vez. Golpeó la mesa con la mano abierta, haciendo tintinear la botella. Esto es aviación, Elena. Siempre hay riesgos. Los márgenes de seguridad están ahí por algo. Un 89% sigue siendo funcional. Para un vuelo de prueba no tripulado, quizás. Gritó ella, dando un paso atrás, asustada por la violencia repentina en su voz. Pero vas a subir a la prensa ahí dentro. Vas a poner a pilotos humanos en esa cabina. Roberto, esto no es una gestión de riesgos, es un suicidio. Roberto rodeó el escritorio y se acercó a ella. Invadió su espacio personal. Elena podía oler el alcohol en su aliento, mezclado con el aroma caro de su loción y el olor agrio del miedo. Porque él también tenía miedo, se dio cuenta ella. Pero su miedo no era a la muerte, sino a la ruina. Escúchame bien, susurró él, bajando la voz a un tono gutural. No tenemos 2 semanas. No tenemos ni 2 días. Si no volamos el viernes, el banco ejecuta las garantías el lunes por la mañana. Cierran Aerotech. Se acabó. Todo. Tu trabajo, el mío, el de 500 familias. El Ícaro será vendido como chatarra y tú volverás a ser una ingeniera de 40 años sin empleo y con una reputación de alborotadora. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. La intimidad, la confianza, los años de camaradería, todo se desmoronaba ante la brutal realidad del dinero. ¿Me estás pidiendo que ignore esto?, preguntó, con la voz rota, apenas un hilo de voz. ¿Me estás pidiendo que firme el certificado de seguridad sabiendo que el avión está roto? Roberto le puso las manos en los hombros. Ya no se sentía cálido. Sus manos eran tenazas pesadas, grilletes. La miró a los ojos, utilizando esa conexión emocional que sabía que tenía con ella, manipulando el afecto que ella sentía por él. Te estoy pidiendo que confíes en mí, Elena. Como yo confié en ti cuando nadie más lo hizo. Te estoy pidiendo que seas valiente. El avión aguantará. Es tu diseño. Es perfecto. No dejes que el miedo te nuble el juicio ahora que estamos en la línea de meta. No es miedo, es física, dijo ella, intentando zafarse, pero él apretó más fuerte. Es una orden, bramó él, soltándola bruscamente. Se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. El vuelo sale el viernes. No hay falla. Solo hay nervios. Vas a borrar ese informe, vas a irte a casa, vas a dormir, y mañana vas a venir con tu mejor sonrisa a firmar la autorización. Y si me niego, la frase quedó flotando en el aire, una amenaza implícita. Roberto no se giró. Su silueta se recortaba negra contra las luces lejanas de la pista de aterrizaje. Si te niegas, Elena, recogerás tus cosas ahora mismo. Y me aseguraré de que ninguna empresa aeroespacial te contrate ni para barrer hangares. Tienes una hija en la universidad, ¿verdad? Sería una pena que no pudieras pagar su matrícula este semestre.
El mundo de Elena se detuvo. La mención de Sofía fue el golpe final, la línea roja que él acababa de cruzar sin mirar atrás. La náusea le subió por la garganta. Miró la espalda del hombre que había admirado, del hombre que había considerado un amigo, casi un padre. Y se dio cuenta de que nunca lo había conocido realmente. O quizás, el hombre que conocía había muerto, devorado por la ambición y la desesperación. Apretó el informe en su mano hasta arrugarlo. El papel crujió en el silencio tenso. «Entiendo», dijo ella. Su voz sonó extraña a sus propios oídos, fría, distante. «Sabía que entrarías en razón», dijo Roberto, relajando los hombros, creyendo haber ganado. Elena no respondió. Dio media vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta con cuidado, sin dar un portazo. Bajó las escaleras mecánicas como una autómata. El hangar seguía allí, inmenso y azul. El Ícaro seguía allí, hermoso y letal. Pero algo se había roto esa noche, y no era solo el larguero del ala izquierda. Al caminar hacia la salida, sintiendo el peso aplastante del secreto en su bolsillo, Elena supo que la guerra acababa de empezar. Y estaba completamente sola. Silencio administrativo. El sol de la mañana siguiente no trajo claridad, trajo una luz grisácea y sucia que se filtraba a través de las nubes de tormenta acumuladas sobre la ciudad. Elena no había dormido. Había pasado la noche sentada en el borde de su cama, con el teléfono en la mano, debatiéndose entre llamar a su hija o llamar a un abogado. No hizo ninguna de las dos cosas. El miedo, descubrió, es un paralizante mucho más efectivo que cualquier sedante. Cuando llegó a las oficinas centrales de Aerotech, el edificio de cristal y acero que siempre le había parecido un monumento al futuro, ahora se alzaba ante ella como una fortaleza hostil. Al pasar su tarjeta de identificación por el torno de seguridad del vestíbulo, la luz roja parpadeó un instante antes de cambiar a verde. Fue solo un segundo, un retraso imperceptible para cualquiera, pero para Elena, que conocía los algoritmos de cada sistema en ese edificio, fue el primer aviso. «Te estamos observando», decía esa luz roja. Caminó hacia el ascensor evitando las miradas. El vestíbulo estaba lleno del bullicio habitual, ejecutivos con cafés en la mano, becarios corriendo con carpetas, el zumbido de la productividad. Pero Elena sentía que caminaba dentro de una burbuja de aislamiento. El aire a su alrededor parecía más frío. Cuando se cruzó con Carlos, el jefe de aerodinámica con quien había compartido almuerzos durante 5 años, él desvió la mirada hacia su teléfono con una brusquedad antinatural. No hubo buenos días. No hubo sonrisa cómplice. La red de rumores de una empresa en crisis es más rápida que la fibra óptica. Roberto ya había movido sus fichas. Al llegar a su despacho, Elena cerró la puerta y echó el cerrojo, algo que nunca hacía. Su santuario de cristal, lleno de maquetas de aviones y premios de ingeniería, se sentía ahora como una celda de observación. Se sentó frente a su ordenador, con las manos todavía temblorosas por la cafeína y la falta de sueño, y tecleó su contraseña. Acceso denegado. Credenciales suspendidas temporalmente por mantenimiento del servidor. Elena soltó una risa seca, sin humor. Por supuesto. Mantenimiento. La excusa universal de la tiranía corporativa. Intentó acceder a la intranet desde su tableta personal. Bloqueado. Intentó entrar al servidor de copias de seguridad de los registros de prueba. Bloqueado. En cuestión de horas, Roberto la había borrado digitalmente. Le había cortado las manos y la lengua. Sin acceso a los datos brutos, no tenía pruebas. Sin pruebas, su denuncia sobre el ala izquierda no era más que la opinión histérica de una empleada descontenta. El teléfono de su escritorio sonó, haciéndola saltar en la silla. La pantalla mostraba una extensión interna, recursos humanos. Elena, buenos días. La voz de Patricia, la directora de recursos humanos, era melosa, con esa falsa empatía que se enseña en los seminarios de gestión. ¿Podrías bajar un momento a mi despacho? Nos gustaría charlar contigo. No era una pregunta. Elena se alisó la falda, respiró hondo para controlar el temblor de sus manos y salió. El camino hacia la planta de recursos humanos fue un paseo por el pasillo de la vergüenza. Sentía las miradas clavadas en su espalda. Ahí va la loca, parecían susurrar las paredes. Ahí va la que quiere arruinar el lanzamiento. El despacho de Patricia olía a lavanda y a despidos silenciosos. Roberto no estaba allí, por supuesto. Los generales no se ensucian las manos ejecutando a los soldados, para eso tienen a sus tenientes. Siéntate, Elena, por favor.
¿Quieres un té? ¿Te ves cansada? Elena ignoró la silla y se quedó de pie, aferrándose a su dignidad como si fuera un escudo. Sé lo que está pasando, Patricia. Roberto me ha bloqueado el acceso a los servidores. Necesito que los reactives. Tengo trabajo que hacer antes del viernes. Patricia suspiró, entrelazando los dedos sobre su inmaculado escritorio. Me miró con una lástima ensayada. De eso queríamos hablarte. Hemos recibido informes preocupantes, Elena. Gritos en el despacho del CEO anoche. Comportamiento errático. Obsesión con detalles menores. Patricia empujó una carpeta azul hacia el borde de la mesa. Roberto está muy preocupado por ti. Cree que el estrés del lanzamiento te ha roto. ¿El estrés? Elena sintió que la indignación le subía por la garganta como bilis. Patricia, el avión tiene una falla estructural. Roberto lo sabe. Tú probablemente lo sabes. Esto no es estrés, es negligencia criminal. Patricia no parpadeó. Su sonrisa se mantuvo fija, congelada. Elena, querida, escúchate. Estás gritando. Estás paranoica. Abrió la carpeta. Hemos preparado un paquete de licencia médica para ti. 3 meses, con sueldo completo. Descansa, ve a un spa, pasa tiempo con tu hija. Cuando vuelvas, todo esto habrá pasado y te reincorporarás en un puesto menos exigente. Era un soborno envuelto en papel de regalo. Si aceptaba la licencia, aceptaba la narrativa de que estaba loca. Si aceptaba, se convertía en cómplice. No voy a firmar eso, dijo Elena, con voz baja pero firme. El rostro de Patricia se endureció. La máscara de amabilidad cayó, revelando la maquinaria corporativa debajo. Entonces tenemos un problema, Elena. Porque si no aceptas la licencia por motivos de salud, tendremos que abrir un expediente disciplinario por insubordinación y acoso a la dirección. Y eso mancha un currículum para siempre. Piénsalo bien. Tienes mucho que perder. Elena salió del despacho sin decir una palabra más. El aire del edificio se había vuelto irrespirable. Necesitaba salir. Necesitaba pensar. Bajó al estacionamiento subterráneo, sintiendo que las paredes de hormigón se cerraban sobre ella. Su coche estaba donde lo había dejado, en su plaza reservada, pero algo se sentía mal. El silencio del garaje era demasiado denso. Mientras buscaba las llaves en su bolso, notó un movimiento por el espejo retrovisor de un coche aparcado 2 plazas más allá. Un sedán negro, con los cristales tintados. El motor estaba encendido, un ronroneo bajo y amenazante. Elena se apresuró a entrar en su coche y bloqueó los seguros. Su corazón latía desbocado. Paranoia, se dijo a sí misma. Estás dejando que ganen. Es solo un coche. Arrancó y salió del edificio, mezclándose con el tráfico del mediodía bajo la lluvia. Miró por el retrovisor. El sedán negro estaba allí, a 3 coches de distancia. Giró a la derecha, en una calle que no llevaba a su casa. El sedán giró. Giró a la izquierda, dando una vuelta a la manzana. El sedán la siguió. El pánico, frío y agudo, comenzó a clavar sus garras en ella. Ya no se trataba de su trabajo. Se trataba de su seguridad. Entonces, su teléfono móvil vibró en el asiento del copiloto. Número oculto. Elena lo miró como si fuera una bomba. Lo dejó sonar 3 veces. 4. Finalmente, contestó, poniendo el altavoz. ¿Sí? Sofía lleva una chaqueta roja preciosa hoy, ¿verdad? Dijo una voz masculina, distorsionada digitalmente. El mundo de Elena se detuvo en seco. Frenó el coche en medio de la avenida, provocando un coro de bocinazos detrás de ella. Sofía. Su hija. Universidad de Arquitectura. Chaqueta roja. ¿Quién es usted? Gritó, olvidando toda compostura. Si te acercas a mi hija te juro que... Nadie se va a acercar a nadie, Elena, siempre y cuando te portes bien. La voz era tranquila, profesional, como si estuviera pidiendo una pizza. El viernes es un día importante. Quédate en casa. Descansa. No hables con periodistas. No hables con nadie. Si lo haces, las consecuencias no serán laborales. Serán personales. La línea se cortó. Elena se quedó inmóvil, con el teléfono mudo en la mano, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con violencia. Los bocinazos de los coches detrás de ella sonaban lejanos, amortiguados por el zumbido de terror que llenaba sus oídos. Miró por el retrovisor. El sedán negro seguía allí, parado a unos metros, esperando.
Ya no era una disputa de ingeniería. Ya no era un dilema ético. Roberto había cruzado la línea final. Había traído la guerra a su familia. Elena se secó una lágrima furiosa que rodaba por su mejilla. El miedo seguía allí, sí, pero algo nuevo había nacido bajo ese miedo. Una rabia fría, dura y afilada como el titanio. Pensaron que amenazando a su hija la romperían, que la harían esconderse. No conocían a Elena. No sabían que una madre acorralada es más peligrosa que cualquier fallo de motor. Apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Queréis guerra?, susurró, mirando los ojos invisibles tras los cristales tintados del coche que la seguía. Vais a tener guerra. Pisó el acelerador a fondo, no para huir, sino para buscar la única arma que le quedaba, la verdad, aunque tuviera que arrancarla con sus propias manos. El precio de la conciencia. Elena condujo sin rumbo fijo durante una hora, asegurándose de que el sedán negro había desaparecido, antes de detenerse en una gasolinera de las afueras. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostener el teléfono para marcar. ¿Mamá? La voz de Sofía sonaba despreocupada, ajena al abismo que se había abierto bajo los pies de su madre. Cariño, escúchame bien. No preguntes, solo hazme caso. ¿Recuerdas que tía Clara te invitó a pasar unos días en la casa del lago? Quiero que vayas. Hoy mismo. Pero tengo clases mañana y... Sofía, por favor. Elena cerró los ojos, obligándose a bajar el tono. Es importante. Necesito que salgas de la ciudad unos días. Hay problemas con las tuberías del edificio, van a cortar el agua y la luz. Te he transferido dinero para el autobús y para tus gastos. Vete ya. Te quiero. Colgó antes de que su hija pudiera protestar o notar el pánico en su voz. Al ver la confirmación del billete de autobús en su aplicación bancaria media hora después, Elena sintió que el aire volvía a sus pulmones. Había puesto a salvo su corazón, ahora solo quedaba proteger su alma. Fue entonces cuando su teléfono vibró de nuevo. No era un número oculto esta vez. En la pantalla brillaba un nombre que, hasta hace 24 horas, le provocaba admiración: Roberto. El mensaje era breve: cena en mi casa. 9. Sin abogados. Sin amenazas. Solo tú y yo, como en los viejos tiempos. Necesitamos arreglar esto. Elena sabía que era una trampa, pero también sabía que era la única puerta abierta que le quedaba. Si quería ganar tiempo, tenía que entrar en la boca del lobo. El ático de Roberto dominaba la ciudad como una torre de vigilancia. Al entrar, Elena fue recibida por el aroma a madera antigua y whisky de Malta, un olor que asociaba con las largas noches de estrategia empresarial. Pero esta noche, el ambiente era diferente. No había planos sobre la mesa, solo 2 copas de cristal y una carpeta de cuero negro. Roberto estaba de pie junto a la chimenea apagada. Se había quitado la chaqueta y las mangas de su camisa blanca estaban remangadas. Parecía más humano, más accesible que el tirano que había gritado en el hangar. Gracias por venir, dijo él, sirviendo vino tinto con una calma estudiada. Sé que el día ha sido difícil. Lamento si mis muchachos de seguridad se excedieron. A veces son demasiado celosos con la protección de los activos de la empresa. ¿Activos de la empresa? Elena no tocó la copa que él le ofreció. ¿Así llamas a amenazar a una chica de 20 años? Roberto hizo una mueca de dolor, como si el comentario le hubiera herido físicamente. Fue una medida de contención, Elena. Nada más. Sabes que adoro a Sofía. Le regalé su primera bicicleta, ¿recuerdas? Nunca dejaría que le pasara nada. Solo necesitaba que entendieras la gravedad de la situación. Que dejaras de pensar como una ingeniera idealista y empezaras a pensar como una directiva. Se sentó en el sofá de cuero y palmeó el asiento vacío a su lado. Elena permaneció de pie, manteniendo la distancia. Siéntate, por favor. No he venido a pelear. He venido a ofrecerte una salida. Una salida digna. Elena se sentó en el sillón de enfrente, rígida. Roberto empujó la carpeta negra hacia ella a través de la mesa baja de cristal. Ábrela. Elena dudó, pero lo hizo. Dentro había un contrato. Sus ojos recorrieron las cláusulas rápidamente, su mente analítica procesando los datos. No era una carta de despido. Era una renovación. Un contrato por 5 años como directora de innovación global. El salario base triplicaba el actual. Había bonos por acciones, seguro médico privado de cobertura total para ella y su familia, y un pago único por bonificación de lanzamiento que, por sí solo,
pagaría la hipoteca de Elena y la carrera de Sofía 2 veces. Era más dinero del que Elena había soñado ver junto en toda su vida. Era seguridad. Era el final de las noches en vela preocupándose por las facturas. Era el reconocimiento profesional definitivo. Todo eso es tuyo, dijo Roberto, su voz suave, seductora, como el canto de una sirena. Solo tienes que hacer una cosa. Nada ilegal. Nada drástico. Solo tienes que confiar en los protocolos de redundancia del Ícaro. Si falla el ala izquierda, los sistemas de compensación actuarán. El riesgo es calculado. Elena miró el papel. La cifra final brillaba bajo la luz de la lámpara. Por un segundo, solo un segundo, se imaginó firmando. Imaginó la vida fácil. Imaginó poder decirle a Sofía que podía estudiar el máster en Londres sin preocuparse por el dinero. Imaginó volver a la oficina mañana y ser recibida con respeto, no con miedo. El cansancio de años de lucha le pesaba en los huesos. ¿Y si Roberto tiene razón?, pensó. ¿Y si estoy siendo demasiado rígida? El mundo real funciona así. Con grises. Con compromisos. Levantó la vista y encontró los ojos de Roberto. Él sonreía, una sonrisa cálida y esperanzada. Estaba seguro de que había ganado. Conocía sus puntos débiles, su hija y su necesidad de estabilidad. ¿Por qué?, preguntó Elena, con la voz temblorosa. ¿Por qué pagarme tanto si podría simplemente despedirme? Roberto se inclinó hacia adelante, la intensidad volviendo a su mirada. Porque eres la mejor, Elena. Porque el Ícaro es tuyo. Y porque te necesito para el siguiente proyecto. Esto es solo un bache. Una vez que pasemos el viernes, una vez que las acciones suban y tengamos capital, arreglaremos el ala. Haremos una llamada a revisión discreta en 2 meses. Nadie saldrá herido. Pero necesito que crucemos ese puente juntos. Nadie saldrá herido. La frase flotó en el aire. Elena miró de nuevo el contrato. Y entonces, recordó el sonido. No el sonido del dinero, sino el sonido imaginario que la había atormentado desde que vio los datos, el chirrido agónico del metal desgarrándose. Recordó la cara del piloto de pruebas, un hombre joven con 2 hijos pequeños, que se subiría a esa cabina el viernes. Si firmaba, ese dinero estaría manchado de sangre. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero la física no negocia con contratos blindados. La física no entiende de bonos anuales. Si el ala se rompía, la gravedad haría su trabajo, implacable y brutal. Y ella sería la asesina. La tentación se disipó como humo, reemplazada por una tristeza profunda y devastadora. La tristeza de perder a un amigo. Porque en ese momento, Elena comprendió que Roberto ya no existía. El hombre que tenía delante era solo una cáscara vacía llena de ambición. Cerró la carpeta lentamente. Es una oferta generosa, Roberto. Es la oferta de tu vida, corrigió él, extendiéndole un bolígrafo de oro macizo. Elena tomó el bolígrafo. Lo sintió pesado en su mano. Roberto contenía la respiración. Tienes razón, dijo ella, levantándose. Es el precio de una vida. Pero no es el mío. Dejó el bolígrafo sobre la mesa con un clic suave que sonó definitivo. Empujó la carpeta hacia él. La sonrisa de Roberto se desvaneció. Su rostro se transformó, endureciéndose como el cemento fraguado. La máscara de amistad cayó, y debajo solo quedó el depredador. Estás cometiendo el mayor error de tu historia, Elena. Si sales por esa puerta sin firmar, no solo te destruiré profesionalmente. Te demandaré por incumplimiento de confidencialidad hasta que tengas que vender la ropa que llevas puesta. Te arruinaré. Elena caminó hacia la puerta. Se sentía extrañamente ligera, a pesar de que acababa de rechazar una fortuna y de sentenciar su futuro económico. El miedo había desaparecido, quemado por la claridad de su decisión. Se detuvo en el umbral y se giró por última vez. Puedes quitarme mi casa, Roberto. Puedes quitarme mi reputación. Pero el viernes, cuando ese avión esté en la pista, yo podré mirarme al espejo. ¿Podrás hacerlo tú? Vete al infierno. Gritó él, lanzando la copa de vino contra la pared, donde estalló en una mancha roja que parecía sangre. Elena salió y cerró la puerta. El silencio del pasillo la envolvió. Estaba temblando de nuevo, pero esta vez no era de miedo. Era de adrenalina. Acababa de declarar la guerra total. Bajó en el ascensor, y mientras los números descendían, su mente ya estaba trabajando a 1000 por hora. Roberto pensaba que lo tenía todo atado: servidores, seguridad, prensa.
Pero había algo que él, en su arrogancia, había olvidado. Elena no necesitaba los servidores para probar que el avión estaba roto. Ella había construido el Ícaro. Conocía sus huesos. Y sabía que la verdad no estaba en un ordenador. La verdad estaba en el metal. Sacó su teléfono, pero no para llamar a un abogado. Buscó en su agenda un número antiguo, uno que no había usado en años. ¿Lucas? Soy Elena. Necesito un favor. Y necesito acceso a tu laboratorio de materiales. Ahora. La puerta del ascensor se abrió. Elena salió a la noche fría, dispuesta a dar el salto. Sentencia de muerte. La lluvia había convertido el complejo industrial de Aerotech en un laberinto de espejos negros y asfalto resbaladizo. Eran las 2 de la madrugada. El edificio principal, donde descansaba el Ícaro, brillaba como un árbol de Navidad bajo los focos de seguridad reforzada. Había guardias patrullando el perímetro cada 15 minutos. Entrar allí era imposible. Roberto había convertido el hangar en una fortaleza para proteger su mentira. Pero Elena conocía la anatomía de la empresa mejor que los guardias de seguridad contratados. Sabía que el alma del avión estaba en el hangar, pero sus huesos sobrantes estaban en otro lugar. Aparcó su coche a 3 calles de distancia, en una zona de carga abandonada, y caminó bajo la lluvia, cubriéndose con la capucha de su impermeable. Su destino no era la puerta principal, sino el área de mecanizado, un edificio gris y anodino en la parte trasera del complejo, donde se cortaban y moldeaban las piezas de titanio antes del ensamblaje. Allí, junto a los compactadores de residuos industriales, se almacenaban los recortes, fragmentos de metal sobrantes del proceso de corte, clasificados por número de lote para su reciclaje. Si su teoría era correcta, los restos del bloque de titanio del que se había tallado el larguero del ala izquierda estarían allí, esperando ser fundidos. Saltar la valla perimetral trasera fue un acto humillante y doloroso. El alambre le rasgó la manga del impermeable y le arañó el brazo, pero el dolor físico apenas se registró en su mente. Su atención estaba fija en los contenedores de metal etiquetados. Con la linterna de su móvil en modo tenue, Elena rebuscó entre virutas afiladas y bloques de metal frío. Sus manos, entumecidas por el frío y manchadas de grasa, buscaban un código específico, lote 458T. Vamos, vamos, tiene que estar aquí, susurraba, con el aliento formando nubes de vapor. El sonido de unas botas pesadas sobre la grava la congeló. Un guardia hacía su ronda. Elena se agazapó detrás de un contenedor de basura, conteniendo la respiración, sintiendo como el agua helada se filtraba por sus pantalones. El haz de una linterna barrió la zona, pasando a centímetros de su cabeza. Si la encontraban allí, rebuscando en la basura como una indigente, sería el fin. Roberto tendría la excusa perfecta para encerrarla o desacreditarla definitivamente. El guardia se detuvo, encendió un cigarrillo y, tras unos minutos que parecieron horas, siguió su camino. Elena exhaló, temblando. Volvió a buscar con desesperación renovada. Y entonces, lo vio. Un bloque irregular de titanio, del tamaño de un ladrillo, con el código lote 458T estarcido en tinta azul. Lo agarró como si fuera un lingote de oro. Pesaba tanto como la verdad. Lo metió en su mochila y corrió hacia la salida, sintiendo que llevaba una bomba de relojería en la espalda. 40 minutos después, el laboratorio de Lucas era un refugio de luz blanca y silencio estéril en medio de la noche caótica. Lucas, un excompañero de la universidad que había dejado la industria corporativa para fundar su propio centro de análisis de materiales, miraba el bloque de titanio sobre la mesa de acero inoxidable con escepticismo. «¿Sabes que esto es robo industrial, verdad, Elena?», dijo él, ajustándose las gafas mientras preparaba el microscopio electrónico de barrido. «Si Roberto se entera de que tengo una pieza de su precioso avión aquí, me cerrará el chiringuito mañana mismo. Si Roberto se sale con la suya, mañana habrá cosas peores que un robo», Lucas, respondió Elena. Estaba sentada en un taburete alto, secándose el pelo mojado con una toalla de papel. Se veía demacrada, con ojeras profundas, pero sus ojos ardían con una intensidad febril. «Necesito que le hagas una prueba de fatiga acelerada y un escáner de estructura cristalina. Ahora». Lucas suspiró, pero no discutió. Conocía a Elena desde hacía 20 años. Sabía que no era dada a la exageración. Cortó una muestra del bloque, la pulió con precisión quirúrgica y la introdujo en la cámara de vacío del microscopio. Los minutos siguientes fueron una tortura.
El zumbido monótono de los equipos de refrigeración del laboratorio era el único sonido. Elena se paseaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas, mirando el reloj de pared. Las 3:30. Faltaban menos de 30 horas para el vuelo. Elena, ven a ver esto. La voz de Lucas sonó diferente. Ya no había escepticismo. Había un tono grave, casi reverencial ante el desastre. Elena se acercó a los monitores. La pantalla mostraba la estructura interna del metal ampliada 1000 veces. A simple vista, el titanio parecía sólido. Pero bajo la lente del microscopio, la verdad emergía con una claridad brutal. ¿Ves estas microfisuras a lo largo del límite de grano? Señaló Lucas con el dedo en la pantalla. No son defectos de mecanizado. Son defectos de forja. El proveedor debió enfriar el lingote demasiado rápido. El metal es quebradizo en su núcleo, Elena. Lucas tecleó unos comandos y lanzó la simulación de estrés basada en los datos físicos reales de la muestra. En la pantalla adyacente, un gráfico de líneas comenzó a subir. Representaba la resistencia del ala bajo carga. La línea subía, y de repente, caía en picado. La resistencia a la tracción es un 15% inferior a la especificada, dijo Lucas, girándose en su silla para mirarla. Su rostro estaba pálido. Bajo condiciones normales, aguantaría. Pero si hay turbulencia, o un viraje brusco, o vientos cruzados. Se rompe, terminó Elena por él. No solo se rompe. Se pulveriza. Lucas señaló la pantalla. El fallo sería catastrófico e instantáneo. No daría tiempo ni a enviar un Mayday. El ala se separaría del fuselaje y el avión entraría en barrena. Elena se quedó mirando la pantalla. Ya no era una intuición. Ya no era un quizás. Era una sentencia de muerte firmada por la física. Sintió ganas de vomitar. Pensó en el piloto, David, un hombre con el que había compartido cafés en la cantina. Pensó en la tripulación de cabina. Pensó en las casas sobre las que sobrevolaría el avión tras el despegue. Tengo que detenerlo, murmuró. Con esto no puedes, dijo Lucas, siendo dolorosamente pragmático. Esto es un informe de un laboratorio independiente sobre una pieza robada de la basura. Los abogados de Aerotech dirán que la muestra estaba contaminada o que la manipulaste. Dirán que no hay cadena de custodia. Es la verdad, Lucas. La verdad no importa en los tribunales si no puedes probarla legalmente. Y Roberto tiene un ejército de abogados. Si vas a la policía con esto ahora, te detendrán por robo y espionaje industrial antes de que puedas decir titanio. Y el vuelo saldrá igual. Elena golpeó la mesa con el puño, frustrada, impotente. Tenía la prueba en sus manos, pero el sistema estaba diseñado para proteger al poderoso, no al justo. Entonces no iré a la policía, dijo ella, una idea oscura y peligrosa formándose en su mente. Elena, ¿qué vas a hacer?, preguntó Lucas, alarmado por el cambio en su expresión. Ella miró el bloque de metal defectuoso. Recordó el contrato millonario que había rechazado. Recordó la amenaza a su hija. Roberto había convertido esto en algo personal. Había apostado la vida de personas para salvar su dinero. Elena sacó el móvil. Tenía un mensaje de Patricia, de Recursos Humanos. Recuerda que mañana a las 9 de la mañana vienen a recoger tu portátil y tu pase de seguridad. No compliques las cosas. Mañana. Elena levantó la vista hacia Lucas. Imprime el informe. Todo. Los gráficos, las fotos del microscopio, la certificación de tu laboratorio. Haz 3 copias. ¿Para qué?, preguntó él, mientras la impresora comenzaba a escupir hojas calientes. Porque voy a hacer lo único que Roberto no espera que haga. Voy a dejar de jugar según sus reglas corporativas. Elena tomó los papeles aún tibios y los guardó en su mochila junto con la pieza de metal. Él cree que puede silenciarme con burocracia y miedo. Pero se ha olvidado de una cosa. ¿De qué? Elena se puso la capucha, preparándose para salir de nuevo a la lluvia y a la oscuridad. Se ha olvidado de que yo construí esa maldita máquina. Sé cómo vuela. Y sé exactamente cómo hacer que se quede en el suelo. Elena, ten cuidado, le advirtió Lucas, agarrándola del brazo. Si haces una locura en el aeropuerto, te dispararán. Tienen seguridad armada por la alerta terrorista nivel 4. No eres Rambo. Eres una ingeniera. Exacto, dijo ella, con una sonrisa triste pero determinada. Soy una ingeniera. Y mi trabajo es arreglar lo que está roto. Salió del laboratorio.
La lluvia había arreciado. El cielo estaba negro, sin estrellas. Faltaban 28 horas para el despegue. Elena ya no tenía miedo por su carrera, ni por su dinero. El miedo se había transformado en una misión. Llevaba en su mochila la sentencia de muerte del Ícaro y estaba dispuesta a entregarla en mano, aunque tuviera que caminar hasta el mismo infierno para hacerlo. El punto de no retorno había quedado atrás. Ahora, solo quedaba la caída. O el salto. Loca y desacreditada. El amanecer del jueves trajo consigo una calma engañosa. La lluvia había cesado, dejando un cielo de un azul límpido y cruel, el tipo de día perfecto para la fotografía aérea, el tipo de día que los departamentos de marketing sueñan para un lanzamiento histórico. Pero para Elena, ese cielo despejado era una burla. Sentada en una cafetería de una cadena genérica, lejos del distrito financiero, Elena removía un café que ya se había enfriado hacía media hora. Frente a ella estaba Marcos, un periodista de investigación de El Heraldo con quien había coincidido en un par de conferencias sobre seguridad aérea. Marcos era conocido por su cinismo y su falta de miedo a las corporaciones. Era su última carta. Elena deslizó el sobremanila sobre la mesa de formica pegajosa. Dentro estaban las copias del informe de Lucas, las fotografías del microscopio y una cronología detallada de las amenazas de Roberto. Ahí está todo, Marcos, dijo ella, con la voz ronca por la falta de sueño. El defecto del material, la negativa a posponer el vuelo, el soborno que rechacé. Si publicas esto en la edición digital del mediodía, tendrán que cancelar el evento. La Autoridad de Aviación Civil se verá obligada a intervenir. Marcos miró el sobre, pero no lo tocó. Su comportamiento era extraño. No tenía la avidez habitual del sabueso que huele sangre. Parecía incómodo, evitando el contacto visual, jugueteando nerviosamente con su teléfono móvil. Elena, empezó él, con un tono de disculpa que a ella le heló la sangre. Llegas tarde. ¿Tarde? ¿De qué hablas? El vuelo es mañana. Todavía tenemos 24 horas. Marcos suspiró y giró su teléfono sobre la mesa para mostrarle la pantalla. No hablo del vuelo. Hablo de la narrativa. Aerotech se adelantó. Han lanzado un comunicado de prensa a las 7 de la mañana. Y no es sobre el avión. Es sobre ti. Elena tomó el teléfono. Sus ojos recorrieron el titular de un portal de noticias financieras de alto perfil. Crisis en Aerotech. La ingeniera jefe es apartada por grave inestabilidad mental tras amenazar con sabotear el proyecto Ícaro. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El artículo era una obra maestra de la destrucción de carácter. Citaba fuentes internas anónimas que describían a una Elena desequilibrada tras un divorcio difícil, obsesionada con el control, sufriendo alucinaciones paranoicas debido al estrés extremo. Incluso había un fragmento filtrado de su expediente médico privado, obviamente falsificado o sacado de contexto, donde se mencionaba medicación para la ansiedad que ella nunca había tomado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el giro final. El artículo insinuaba que Elena había amenazado con dañar el avión si no se le concedía un aumento salarial exorbitante. Roberto había tomado su rechazo al soborno y lo había invertido, convirtiéndola a ella en la extorsionadora. Es mentira, susurró, dejando caer el teléfono como si quemara. Todo es mentira. Roberto me ofreció dinero para callarme. Yo lo rechacé. Lo sé, Elena. Te conozco. Sé que eres íntegra, dijo Marcos, recuperando su teléfono. Pero esto ya está en todas las redes. Twitter está ardiendo. Te están llamando la loca del titanio. Si yo publico tu informe ahora, parecerá exactamente lo que ellos dicen que es, el acto desesperado y vengativo de una empleada despechada que intenta justificar su sabotaje con datos falsos. Los datos son reales. Tengo una muestra física. ¿Una muestra robada de la basura? Marcos negó con la cabeza. Mis editores no tocarán esto, Elena. Los abogados de Aerotech ya han enviado cartas de cese y desista a todos los medios importantes advirtiendo sobre información difamatoria proveniente de una empleada suspendida. Tienen el control del relato. Si publico esto, nos demandan por difamación y perdemos. Nadie va a creerte hasta que ese avión se caiga. Y si no me creen, el avión se va a caer, replicó ella, golpeando la mesa, atrayendo las miradas curiosas de los pocos clientes del local. Marcos se levantó, dejando un billete sobre la mesa para pagar el café que ninguno había bebido. Lo siento, Elena. De verdad. Pero estás quemada. Eres radiactiva ahora mismo.
Mi consejo, busca un buen abogado penalista, porque cuando pase el evento del viernes, van a ir a por ti con todo para asegurarse de que nunca vuelvas a trabajar. Elena vio cómo Marcos salía de la cafetería, llevándose con él su esperanza de una solución civilizada. Se quedó sola, rodeada de olor a bollería industrial y murmullos ajenos. Sacó su propia tableta y cometió el error de entrar en las redes sociales. Su cara estaba en todas partes. Había memes burlándose de su expresión seria en fotos antiguas. Comentarios crueles sobre su apariencia, sobre su capacidad profesional, sobre su vida personal. Típica mujer histérica que no aguanta la presión, decía un comentario con miles de me gusta. Deberían encerrarla antes de que ponga una bomba, decía otro. En cuestión de horas, Roberto no solo le había quitado su trabajo, le había robado su identidad. Había borrado 20 años de carrera intachable y los había reemplazado con la caricatura de una villana de telenovela. Elena salió de la cafetería, sintiéndose desnuda, expuesta. Caminó hacia su coche, mirando a todos lados, esperando ver el sedán negro o a la policía. No vio a nadie, pero la paranoia ya no era una visita, era su compañera de copiloto. Condujo hasta un mirador en las colinas que bordeaban el aeropuerto. Desde allí, a través de la valla ciclónica, podía ver la pista principal. El Ícaro ya estaba fuera del hangar, brillando bajo el sol del mediodía, rodeado de técnicos, carpas blancas para el catering de la prensa y banderas corporativas ondeando al viento. Se veía magnífico. Se veía letal. Su teléfono vibró. Era un mensaje de voz de su exmarido. Elena, ¿qué demonios está pasando? Acabo de ver las noticias. La Universidad de Sofía ha llamado preguntando por la situación familiar. Dicen que hay periodistas acosando a los estudiantes. ¿Has perdido la cabeza? Arregla esto o pediré la custodia completa de Sofía hasta que te trates. Elena cerró los ojos, apoyando la frente contra el volante. Las lágrimas calientes de la frustración y la impotencia finalmente brotaron. Estaba acorralada. Sin aliados. Sin credibilidad. Sin familia. El mundo entero le gritaba que se rindiera, que aceptara la derrota, que se escondiera bajo una piedra y rezara para que el avión tuviera suerte. Pero entonces, a través de las lágrimas, vio algo en la pista. Vio al capitán David Torres haciendo la inspección prevuelo rutinaria. Lo vio caminar alrededor del avión, tocando el fuselaje con familiaridad. David tenía 2 hijas gemelas. Elena había estado en su barbacoa de cumpleaños el mes pasado. Si ella se rendía, David moriría. No era una posibilidad, era una certeza física. El ala se rompería, el avión giraría sobre su eje y se estrellaría contra el hormigón en una bola de fuego. Y ella, desde la seguridad de su silencio, lo vería todo por televisión sabiendo que podría haberlo evitado. Se secó las lágrimas con la manga de su chaqueta. El dolor en su pecho cambió. Dejó de ser una presión angustiosa y se convirtió en un frío vacío. Roberto había cometido un error de cálculo. Al quitarle todo, su reputación, su futuro, su familia, le había quitado también el miedo a las consecuencias. Ya no tenía nada que perder. Y una persona que no tiene nada que perder es la fuerza más peligrosa del mundo. Me llamáis loca, susurró, mirando al avión a lo lejos. Bien. Si para salvaros tengo que estar loca, entonces lo estaré. Arrancó el coche. No iba a ir a casa. No iba a ir a un abogado. Conocía el aeropuerto mejor que nadie. Había diseñado los protocolos de seguridad de los hangares de Aerotech. Sabía dónde estaban los puntos ciegos de las cámaras. Sabía qué vallas tenían sensores de presión y cuáles eran simplemente alambre viejo. Sabía que el personal de limpieza del turno de noche entraba por la puerta de servicio de la terminal de carga a las 4 de la madrugada. Ya no intentaría convencer a nadie con papeles. Los papeles se queman, se manipulan, se ignoran. Pero un cuerpo humano en medio de una pista de despegue es algo que no se puede ignorar. Elena condujo hacia una ferretería industrial. Compró unos alicates de corte de alta resistencia, una linterna frontal, ropa oscura y una bengala de señalización marítima. Mientras pagaba en efectivo, la cajera la miró con curiosidad. Elena, con el maquillaje corrido y los ojos inyectados en sangre, le devolvió una mirada de acero. Esa noche no dormiría. Esa noche se convertiría en el fantasma que Roberto temía. Se convertiría en la falla del sistema que nadie podía prever. El gran salto no sería un ascenso corporativo. El salto sería al vacío, hacia la pista de aterrizaje, sola contra un gigante de metal y mentiras.
Y si tenía que arder en el proceso para iluminar la verdad, que así fuera. En la pista de despegue. El viento no era solo aire en movimiento, era una advertencia física. Soplaba desde el noroeste, racheado y violento, agitando las banderas corporativas de Aerotech y haciendo que las carpas blancas montadas para la prensa parecieran velas a punto de rasgarse. Para los invitados VIP que bebían champán en la terraza de la terminal privada, el viento era solo una molestia que despeinaba sus peinados caros. Para Elena, agazapada en la hierba alta junto a la valla perimetral del sector norte, el viento era su único aliado. Eran vientos cruzados de 20 nudos. Justo el límite que la estructura debilitada del ala no podría soportar. Elena miró su reloj. Faltaban 10 minutos para el despegue programado. Llevaba puesto un chaleco reflectante amarillo manchado de grasa que había robado de la lavandería de uniformes de una empresa subcontratada, y una gorra calada hasta los ojos. Bajo el chaleco, su ropa estaba empapada de sudor frío y barro. Había cortado la malla de alambre en un punto ciego que conocía desde la instalación de las cámaras térmicas 3 años atrás, un ángulo muerto de 3 metros creado por la sombra de un transformador eléctrico. Sus manos sangraban por los cortes del alambre, pero el dolor se sentía lejano, como si le ocurriera a otra persona. Su mente estaba enfocada en una sola cosa, el gigante de metal que rugía a 500 metros de distancia. El Ícaro ya había encendido los motores. El sonido era un aullido grave que hacía vibrar el suelo bajo sus botas. Vio las luces estroboscópicas parpadeando en las puntas de las alas. Esas alas hermosas y traicioneras. Vamos, Elena, se susurró a sí misma, sintiendo el peso de los alicates en su bolsillo, aunque sabía que ya no le servirían de nada. Es hora de saltar. Observó el movimiento de los vehículos de tierra. Un camión de combustible se alejaba. El tractor de remolque ya se había desconectado. El avión estaba libre. Comenzaba a rodar lentamente hacia la cabecera de la pista 2L. Elena sabía que tenía una ventana de oportunidad de menos de 60 segundos. Si el avión entraba en la pista activa y aceleraba, sería inalcanzable. Tenía que interceptarlo en la calle de rodaje, en el tramo donde debía girar 90 grados para alinearse. Ese giro, con este viento, ya estresaría el material. Se levantó y corrió. No corrió como en las películas, con agilidad atlética. Corrió con la desesperación torpe de quien se juega la vida. Saltó el murete de contención y sus botas golpearon el asfalto de la zona de maniobras. El ruido de los motores aumentó hasta ser ensordecedor. Un coche de seguridad patrullaba a lo lejos, pero miraba hacia la terminal, vigilando a los paparazzi, no a la pista. Nadie espera que el peligro venga de dentro. Elena cruzó la línea roja de seguridad. El viento la golpeó de costado, casi derribándola, recordándole la fuerza invisible que pronto partiría el avión en dos. El Ícaro se acercaba, monstruoso, una pared de titanio y ruido. Vio la cabina elevada, los cristales oscuros donde David, el capitán, y su copiloto estarían repasando la lista de verificación final. Ella sabía que no la verían si se quedaba en los lados. Tenía que ponerse delante. Con los pulmones ardiendo, Elena sprintó hacia la trayectoria del avión. El tren de aterrizaje delantero, con sus ruedas dobles casi tan altas como ella, avanzaba inexorablemente. «Para», gritó, aunque sabía que su voz era un susurro inútil contra las turbinas. Se plantó en medio de la línea amarilla guía pintada en el asfalto. Agitó los brazos cruzándolos sobre su cabeza, la señal universal de emergencia en tierra, alto inmediato. Durante un segundo aterrador, pensó que no la habían visto. La bestia de metal siguió avanzando, la nariz del avión cerniéndose sobre ella como una guillotina. Podía ver los remaches del fuselaje, oler el queroseno quemado. Si no frenaban, sería aplastada en 10 segundos. El instinto le gritaba que se apartara. Su cuerpo quería huir, pero sus pies se negaron a moverse. Clavó los talones en el suelo, mirando hacia la cabina, desafiando a la máquina que ella misma había creado. Chirritido. El sonido de los frenos hidráulicos fue agudo y violento. El morro del avión se hundió bruscamente al detenerse la inercia. Las ruedas delanteras se pararon a menos de 5 metros de ella. El calor de los motores la envolvió en una ola asfixiante. Lo había detenido. Por ahora. De inmediato, el caos se desató. Vio luces azules acercándose a toda velocidad desde la terminal. Los coches de seguridad. Roberto. Elena no esperó. Corrió hacia el tren de aterrizaje delantero. Sabía que allí, en el panel lateral del pozo de la rueda,
Había una toma de interfonía externa, el jack de servicio, que los mecánicos usaban para hablar con la cabina durante el arranque. Se quitó los auriculares de protección que llevaba colgados al cuello, robados también, y conectó la clavija con manos temblorosas. Se puso los cascos y presionó el botón de hablar. «Capitán Torres», gritó por el micro. «David, no te muevas». Hubo un silencio estático, y luego la voz confundida y tensa del piloto resonó en sus oídos. «¿Quién es? ¿Control de tierra? Tenemos una intrusa en la pista, solicitamos seguridad inmediata». «No soy control, David. Soy Elena». Su voz sonaba agitada, pero forzó una calma técnica. «No quites el freno de estacionamiento. Escúchame». «¿Elena?». La voz de David cambió. De la autoridad pasó a la incredulidad. «¿Elena? ¿Qué demonios haces ahí abajo? Nos han dicho que tuviste un brote psicótico. Por Dios, apártate, seguridad va hacia allá». «No estoy loca, David». Elena vio por el rabillo del ojo como dos todoterrenos negros frenaban derrapando a 50 metros. Hombres armados bajaban corriendo. «Escúchame, por la vida de tus gemelas, escúchame. El larguero del ala izquierda tiene microfatiga de forja. Lote 458. Hice la prueba yo misma». «Elena, el informe de mantenimiento dice que está todo verde». David dudaba. Elena conocía esa duda. Era la duda del profesional que respeta a otro profesional. «El informe está falsificado», gritó ella, viendo cómo los guardias se acercaban. Ya estaban a 20 metros. Uno de ellos le apuntaba con una pistola eléctrica. «David, siente el avión. Hay viento cruzado de 20 nudos. ¿Sientes esa vibración en el pedal izquierdo? No es el viento. Es el ala resonando. Si giras o despegas, se partirá. Salga de ahí. Manos arriba», gritó el jefe de seguridad, llegando a su altura. La agarró del chaleco y tiró de ella con violencia, arrancándole los auriculares de la cabeza. La conexión se rompió. Elena cayó al suelo, golpeándose el hombro contra el asfalto duro. Dos hombres se le echaron encima, inmovilizándola, aplastándole la cara contra la pista. El olor a alquitrán y aceite llenó su nariz. «Sáquenla de aquí», bramó una voz que Elena reconoció al instante. «Roberto». El CEO bajó de uno de los coches, con el rostro desencajado por la furia, pero impecable en su traje. Caminó hacia donde tenían a Elena inmovilizada. «Lleváosla», gritó Roberto, mirando hacia la cabina del avión, haciendo gestos al piloto para que continuara. «Es solo una lunática. Todo está bien. Despeguen». Levantaron a Elena a la fuerza. Le pusieron unas esposas de plástico que le cortaron la circulación. «David», gritó ella, escupiendo sangre porque se había mordido el labio en la caída. «No lo hagas. Escucha el metal». Roberto se acercó a ella, agarrándola de la barbilla con fuerza, sus dedos clavándose en sus mejillas. «Se acabó, Elena», siseó, con los ojos inyectados en odio. «Has arruinado el espectáculo, pero no vas a detener el vuelo. Vas a ir a la cárcel por terrorismo industrial. Y cuando este avión aterrice en Londres, me aseguraré de que nadie recuerde tu nombre». Roberto se giró hacia el avión y levantó el pulgar hacia la cabina, una orden clara y directa. «Capitán Torres», gritó Roberto al aire, sabiendo que lo escuchaban por la frecuencia de radio. «La situación está controlada. Proceda al despegue inmediatamente o busque otro trabajo». Elena, de rodillas y sujeta por dos guardias, dejó de luchar. Ya no podía hacer nada físico. Había jugado su última carta. Miró hacia arriba, hacia la ventana de la cabina, buscando algún rastro de humanidad tras el cristal reforzado. El ruido de las turbinas cambió. El tono subió de intensidad. Roberto sonrió, una sonrisa triunfal y cruel. «¿Lo oyes?», le dijo a Elena al oído. «Es el sonido del progreso. Y tú te has quedado atrás». Pero Elena no escuchaba el progreso. Escuchaba la física. El avión comenzó a moverse de nuevo. Pero algo estaba mal. No avanzaba. El motor rugía, pero los frenos seguían puestos. El morro del avión se inclinó ligeramente hacia abajo, comprimiendo el amortiguador, como un toro que se niega a entrar en la plaza. De repente, el rugido de las turbinas descendió. El zumbido agudo se apagó, convirtiéndose en un gemido descendente hasta que solo quedó el silbido del viento. Las hélices de la turbina comenzaron a girar más despacio, hasta detenerse. Roberto dejó de sonreír.
Su cara se tornó del color de la ceniza. La ventanilla lateral de la cabina se abrió. El capitán Torres asomó la cabeza. No miró a Roberto. Miró a Elena, que yacía en el suelo esposada. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de David no había miedo, había un respeto solemne. Luego, David tomó su micrófono y su voz resonó por los altavoces externos del avión, potente y clara, cortando el viento como una navaja. Torre de control, aquí Ícaro 1. Abortamos despegue. Repito, abortamos despegue. Tengo una indicación de fallo estructural crítico. Solicito remolque y equipo de inspección en pista. No voy a volar este avión. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier explosión. Roberto soltó a Elena como si le quemara. Ella, aún de rodillas, con las manos atadas y el cuerpo dolorido, cerró los ojos y exhaló. No fue un suspiro de victoria. Fue el suspiro de quien ha sostenido el peso del cielo durante demasiado tiempo y, finalmente, puede dejarlo caer. El gran salto había terminado. Ahora venía el impacto contra el suelo. Pero al menos, nadie moriría hoy. El silencio que siguió a la declaración del capitán Torres fue más pesado que el propio avión. En la pista, el viento seguía soplando, agitando el cabello de Elena, que seguía arrodillada sobre el asfalto caliente, con las muñecas doloridas por el plástico de las esposas. Pero ya no sentía frío. Sentía una extraña y vibrante calma. Los siguientes 20 minutos fueron una coreografía de caos controlado. Los vehículos de emergencia rodearon el avión, no para apagar un fuego, sino para evitar que se encendiera. Los pasajeros VIP en la terminal observaban pegados a los cristales, confundidos, viendo cómo el evento del siglo se desmoronaba ante sus ojos. Un equipo de inspección técnica independiente, convocado por la autoridad aeroportuaria tras escuchar la comunicación de radio, llegó en una furgoneta amarilla. Roberto intentó detenerlos, gritando órdenes que ya nadie obedecía. Su autoridad se había evaporado en el momento en que el piloto apagó los motores. Los guardias de seguridad, confundidos, aflojaron el agarre sobre Elena, pero no la soltaron. Nadie sabía quién era el villano y quién el héroe todavía. El inspector jefe subió al ala izquierda con una escalera hidráulica. Llevaba un equipo de ultrasonido portátil. Abajo, en la pista, 100 personas contenían la respiración. Elena buscó la mirada de Roberto. El CEO estaba pálido, sudando dentro de su traje de $1000, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a sus abogados en Suiza. Pero sus ojos delataban el terror puro de quien sabe que el juego ha terminado. El inspector bajó 5 minutos después. No necesitó micrófono. Caminó directamente hacia el jefe de policía que acababa de llegar al lugar. Grieta transversal en el larguero principal, dijo el inspector, con voz clara y profesional. Visible con luz ultravioleta. Si hubieran despegado con este viento, el ala se habría separado antes de alcanzar los 3000 pies. La frase cayó como una guillotina. El jefe de policía se giró hacia Roberto. Señor, por favor, cuelgue el teléfono y ponga las manos donde pueda verlas. Mientras esposaban a Roberto, él no gritó ni peleó. Se desinfló. Parecía un anciano, pequeño y patético. Antes de que lo metieran en el coche patrulla, miró a Elena una última vez. No había odio en su mirada, solo una inmensa incomprensión. Nunca entendería por qué ella había sacrificado una fortuna por algo tan intangible como la conciencia. Un oficial joven se acercó a Elena y cortó las ataduras de sus muñecas. Lo siento, señora, murmuró, ayudándola a levantarse. Elena se frotó las muñecas marcadas. Le dolía todo el cuerpo. Estaba sucia, sangraba por el labio y había perdido su carrera para siempre. Pero cuando David, el piloto, bajó la escalerilla del avión y caminó hacia ella, Elena se enderezó. No hubo abrazos cinematográficos. David se detuvo a 1 metro de distancia, se quitó la gorra y asintió levemente. Gracias, dijo él. Solo esa palabra. Vuelve a casa con tus gemelas, David, respondió ella con voz ronca. 6 meses después. El taller no tenía aire acondicionado central ni suelos de mármol. Era un hangar antiguo en un aeródromo privado a las afueras de la ciudad, con techo de chapa que crujía cuando el sol calentaba al mediodía y olor a aceite de motor, serrín y café recién hecho. Elena estaba debajo del fuselaje de una avioneta Cessna de los años 70, con las manos llenas de grasa, ajustando el cableado del tren de aterrizaje. Llevaba un mono de trabajo azul, desgastado y cómodo. No había trajes de chaqueta, ni tacones, ni reuniones de junta directiva.
Su vida había cambiado drásticamente. El escándalo de Aerotech había durado semanas en los titulares. La empresa se declaró en bancarrota tras la detención de Roberto y la cancelación de los pedidos internacionales. Elena no salió ilesa. Aunque fue absuelta de los cargos criminales gracias a la declaración del piloto y las pruebas de Lucas, su reputación en el mundo corporativo estaba marcada. Era la delatora. La problemática. Ninguna gran empresa aeroespacial quería contratar a la mujer que había hundido a su propio CEO, por muy justificada que estuviera. Había perdido sus ahorros en abogados. Había tenido que vender su apartamento de lujo y mudarse a un piso de alquiler modesto cerca del aeródromo. Pero mientras apretaba la última tuerca y se deslizaba fuera de la avioneta, Elena sonreía. «Mamá, tienes grasa en la frente». Elena levantó la vista. Sofía estaba en la puerta del hangar, con la mochila de la universidad al hombro y 2 cafés para llevar en las manos. Su hija ya no tenía esa sombra de preocupación en los ojos que había llevado durante los últimos años de la carrera corporativa de Elena. «Es grasa de calidad, cariño. Significa que el trabajo está bien hecho», dijo Elena, aceptando el café y limpiándose la frente con el antebrazo, lo que solo extendió más la mancha. Sofía se rió y se sentó en un viejo neumático. «Ha llegado otra carta del juzgado», dijo la joven, sacando un sobre blanco. «Es sobre la demanda civil de los accionistas. Dicen que se retirarán si aceptas declarar contra la nueva directiva». Elena tomó la carta, la miró un segundo y la dejó sobre la mesa de trabajo, junto a las herramientas. «Que esperen. Tengo que terminar de calibrar este motor para el señor Hernández. Quiere fumigar sus campos mañana y confía en que yo le deje el avión listo». «¿No echas de menos aquello?», preguntó Sofía de repente, mirando alrededor del taller polvoriento. «¿El dinero? ¿El prestigio? ¿Diseñar aviones que rompen la barrera del sonido en lugar de arreglar avionetas viejas?». Elena bebió un sorbo de café y miró a través de la gran puerta abierta del hangar. Fuera, el sol de la tarde bañaba la pista de hierba en un tono dorado. Un pequeño biplano despegaba a lo lejos, zumbando como un insecto perezoso, luchando contra la gravedad con honestidad mecánica. Recordó la oficina de cristal, el frío del aire acondicionado, la soledad, la presión en el pecho que nunca desaparecía. Recordó el peso de las mentiras. «¿Sabes qué descubrí, Sofía?», dijo Elena, mirando a su hija. «Que las alas más pesadas son las que te pones tú misma para impresionar a gente a la que no le importas. Aquellas alas, las del Ícaro, las de mi carrera, eran de oro, sí, pero no me dejaban volar. Solo me arrastraban hacia abajo». Se acercó a la avioneta Cessna. Pasó la mano por el metal abollado pero resistente. «Aquí, si cometo un error, lo arreglo. Nadie me pide que mienta. Nadie me pide que arriesgue una vida por un punto porcentual en la bolsa. Gano lo justo para vivir, pero duermo 8 horas cada noche. Y cuando te miro, no tengo que avergonzarme de cómo pagué tu matrícula». Sofía sonrió, una sonrisa llena de orgullo, y se levantó para abrazar a su madre. El abrazo olió a café y a taller mecánico, el olor de la realidad. «Te prefiero así, mamá. Volando bajo, pero volando de verdad». Elena abrazó a su hija con fuerza. A lo lejos, el biplano completó un giro y se perdió entre las nubes. Elena había perdido el mundo, pero se había ganado a sí misma. Y mientras cerraba la puerta del taller al caer la tarde, sabiendo que mañana tendría que pelear con facturas y grasa, sintió una ligereza en el alma que ningún bono millonario podría comprar jamás. Había dado el gran salto al vacío. Y contra todo pronóstico, había aprendido a volar sin alas. Fin. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Elena nos enseñó que el éxito no se mide por la altura a la que llegas, sino por la paz con la que aterrizas. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle al botón de "a me gusta", compartirla con alguien que necesite un impulso de valentía y suscribirte al canal para más relatos que te harán dar el gran salto. Nos vemos en la próxima historia.